¡Viva la patria grande! Muchísimas gracias, Evo, por este día inolvidable. Uno de los días más bellos de mi presidencia. Ver en la zona Torre de Cochabamba, inicio de la Amazonía, decenas de miles de gente con tanto entusiasmo, diciendo presente, diciendo que nunca van a permitir que Bolivia, la patria grande, vuelva al pasado. Un abrazo al compañero vicepresidente, a los ministros, a los representantes de las Fuerzas Armadas de nuestra querida Bolivia, a los representantes de la policía. Un abrazo a nuestros hermanos mineros, nuestros hermanos petroleros, nuestros hermanos agricultores, cocaleros, indígenas, organizaciones de mujeres, estudiantes y tantas organizaciones sociales presentes en esta tarde, aquí en el Chapare, bajo este sol tan cálido, el sol de nuestra Bolivia, cálido como su gente. Y cuando viajaba desde Cochabamba hasta el aeropuerto en que aterrizamos, veía la riqueza de esta Bolivia, veía su diversidad, riqueza y diversidad que tiene toda nuestra patria grande, la tiene Ecuador, la tiene Venezuela, la tiene Sudamérica, esas montañas, esos valles interandinos maravillosos, esta Amazonía, donde trabajó, activó, donde es invencible la revolución boliviana, nuestro hermano Evo Morales Ayma. El libertador decía, la patria no es donde se nace. Evo nació en el altiplano, ¿verdad? Donde se lucha, y fue aquí donde luchó nuestro querido Evo Morales. Y ahora sigue luchando, por supuesto, desde La Paz, para Bolivia y para toda nuestra América. Y decía, cuando veía tanta belleza, tanto paisaje, tanta montaña, luego tanta selva, qué maravillosas, qué privilegiadas que son nuestras tierras. Y Bolivia tiene todo, pero le falta esa salida al mar y el compromiso de toda nuestra América luchar porque se haga justicia con nuestra querida Bolivia. Esa es la patria grande, esa es la integración, no por la fuerza, no por imperio de la ley, por la solidaridad, por la fraternidad, hacer que todas nuestras naciones, todos nuestros pueblos tengan todas las facilidades, puedan vencer todos los obstáculos para un adecuado desarrollo. Solo hay dos países mediterráneos en nuestra América: Bolivia, que nació con mar y lo perdió por la fuerza, y Paraguay, que nació sin mar. Pero ambos necesitan ese acceso al mar para poder acelerar la transición, el paso hacia el buen vivir, hacia la buena vida, como le llaman aquí en Bolivia. Somos más, somos muchísimos más, pero por eso debemos estar unidos, compatriotas, porque somos la inmensa mayoría, siempre lo fuimos, pero siempre fuimos dominados por estar desunidos, porque enfrentamos enormes poderes, intereses, imperios, y el imperio más cruel, el imperio tal vez más poderoso, más inhumano, que es el imperio del capital. Todo está dominado por el capital. A nuestros países lo dominaban el capital. A los países hegemónicos, a esos gobiernos, a esos ciudadanos, son pueblos buenos, también los domina el capital enquistado en los partidos políticos, el capital enquistado en los medios de comunicación que manipulan, tergiversan, mienten, etc. Esa es la lucha del socialismo del siglo XXI, el ser humano sobre el capital. Y para eso debemos estar unidos. Hemos avanzado mucho, es maravilloso lo que se ve, se presencia aquí en Bolivia. Hemos viajado un corto trecho para el territorio boliviano. ¿Y cuántas obras hemos visto? Nuevas pistas de aviación, carreteros que se están abriendo, puentes, es decir, dinamismo por doquier. Pero recuerden que apenas en el 2008 quisieron desestabilizar a nuestro hermano Evo Morales. Los separatistas de siempre, las oligarquías, con el apoyo de los medios de comunicación de potencias extranjeras. Tuvo que intervenir UNASUR. Hace 3 días nada más, el 30 de septiembre, conmemoramos 3 años del intento de golpe de Estado en Ecuador, cuando, amparándose en una insubordinación policial manipulada por los medios de comunicación, se tomaron aeropuertos, se tomaron asambleas, se tomaron carreteras, se tomaron medios públicos, presidente secuestrado, agredido, y a las 10 de la mañana la oposición ya pedía la renuncia, no de los insubordinados,
del presidente. Y al ver fracasar sus intentos por todo un pueblo que salió a las calles, por toda una UNASUR que dijo los golpistas no pasarán, por un presidente que estaba dispuesto a dar la vida antes de ceder ante los golpistas, al ver fracasar sus intentos, intentaron a su vez asesinar al presidente. Hoy incluso niegan que existió aquello, para que vean hasta dónde llega el odio, la ceguera, las vísceras de aquellos que están contra nuestros procesos de cambio. Y hace pocas semanas nada más, otro intento, tal vez de amedrentarnos, que habrán pensado. Aquel 2 de julio, cuando 4 países europeos negaron el permiso de paso del avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia con nuestro hermano Evo Morales en ese avión, teniendo que aterrizar de emergencia en Viena. Pero qué respuesta de nuestra América. Que entiendan que nuestra América no va a permitir nunca más ser patio trasero de nadie, que tendrán la fuerza, pero aquí tenemos la dignidad, la soberanía, la unidad, la esperanza, la alegría, la ternura de nuestros pueblos. Pero no basta querer, compañeros. Qué maravilla, qué cuadro tan espectacular. Decenas de miles de personas, centenas de organizaciones sociales. Hay la voluntad, pero hay que saber el camino, hay que saber hacer las cosas. Hoy nos enfrentamos a riesgos externos y riesgos internos. Muchas veces de parte de organizaciones sociales, muchas veces de sectores que se dicen de izquierda y le hacen el juego a la derecha, al statu quo, pidiendo imposibles, pidiendo fundamentalismos inviables. Por ejemplo, hablábamos hoy día de mañana con Evo, con Álvaro, el discurso anti-extractivista. Es decir, no tocar, no aprovechar que se muera de hambre nuestra gente en función de un extremo ambientalismo. ¿A quién le hacen el favor con esa clase de discursos? ¿Cómo gobiernos, estados, como el boliviano, como el ecuatoriano, como el venezolano, van a poder seguir mejorando el nivel de vida de su gente, llevando adelante nuestros procesos revolucionarios sin aprovechar nuestros recursos naturales? Pero eso es lo que tratan de imponer ciertos sectores, que se llaman algunas veces de izquierda, ciertos movimientos sociales, por intereses, por desconocimiento, y son los mejores aliados del status quo, son los mejores aliados de la derecha, son los mejores aliados de la restauración conservadora, que cuenta los días para que caigan nuestros gobiernos y volver al saqueo de siempre. Y hoy muchas veces nos dicen a nosotros, no a todo. Y si viene nuevamente la derecha, van a saquear, como siempre, nuestras tierras. No basta querer, debemos saber el camino, decía Rabindranath Tagore, poeta hindú, que le puso el nombre Mahatma, alma grande, al gran Gandhi, a superar esos discursos que muchas veces mueven a jóvenes altruistas, generosos, mueven organizaciones sociales auténticas, pero implican una ingenuidad política sin límites. Álvaro, a quien admiro muchísimo, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en su nuevo libro lo dice claramente. Ni el extractivismo significa capitalismo, ni el no extractivismo significa socialismo. Lo importante es quién tiene el poder, a dónde van esos recursos, dónde se quedan, para quiénes sirven. Y si el poder es de las oligarquías, por supuesto que ese estaño de Bolivia, por supuesto que ese gas, ese petróleo, se iba unas cuantas manos incluso al extranjero. Lo mismo sucedía en Ecuador. Pero es que en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, el poder está en el pueblo. Hay un Estado popular, hay un poder popular. Esos recursos van a su legítimo dueño, a nuestros pueblos, para superarlo más rápidamente la pobreza, con independencia, con dignidad, con soberanía, compañeros, a superar discursos totalmente equivocados, imposiciones que lo que hacen es, insisto, ser funcionales a los mismos de siempre y un gran daño a nuestros procesos de cambio, a los cuales se les quiere impedir todo para que fracasen y vuelvan los mismos de siempre. Yo en mi país he tenido que tomar una durísima decisión. Durante 6 años
Tratamos, tal vez en el sitio de mayor biodiversidad del planeta, el Parque Nacional de Yasuní, donde tenemos las más grandes reservas de petróleo comprobadas, más de 800 millones de barriles. Tratamos de dejar esos barriles bajo tierra, pero que se corresponsabilicen los contaminadores globales, porque no íbamos a ser tontos útiles de nadie. Durante 6 años intentamos que nos den al menos la mitad de lo que estábamos perdiendo por no explotar nuestro petróleo, de parte esa compensación de los que sí están destruyendo nuestro planeta. Bolivia, Ecuador, no somos los contaminadores globales, son las grandes potencias mundiales. Jamás se corresponsabilizaron. Frente a esto, el costo en bienestar, el costo de la espera, 18.000 millones de dólares que se necesitan urgentemente para escuelas, hospitales, carreteros, viviendas, energía, etc. Esperar por eso hubiera sido sacrificar a nuestra gente. Así que tuvimos que tomar la decisión de explotar con toda la responsabilidad ambiental y social esos 800 millones de barriles de petróleo. Se va a afectar menos del 1 por 1000 del Yasuní. Pero ustedes no saben cuántos intentos de desestabilizar al gobierno, de hacerle perder credibilidad, con ayuda interna de las oligarquías y externas, hemos sufrido en estas semanas. Y se unen los extremos. La supuesta extrema izquierda, que no es ni extrema ni izquierda, son los mayores conservadores, se oponen a todo, aliados con la derecha, los medios de comunicación. En este momento, nuestra Asamblea Nacional en segundo debate está atendiendo y va a aprobar, porque gracias a nuestro pueblo tenemos mayoría absoluta en la Asamblea, el pedido del presidente Rafael Correa para, con absoluta responsabilidad, insisto, explotar ese petróleo del Yasuní. Pero a nuestras organizaciones sociales, a nuestros jóvenes, a nuestra ciudadanía, a nuestros pueblos, a no caer en la trampa. Necesitamos de nuestros recursos naturales para poder desarrollar a nuestros países. No son una maldición, son una bendición. Es la oportunidad para desarrollarnos en soberanía, dignidad. Algo conozco de eso. Soy economista, aunque soy buena persona, por si acaso, pues soy economista. Conozco de desarrollo. Si ustedes ven otras experiencias, sudeste asiático, verán cómo esos países tuvieron que soportar mucha explotación de parte de las transnacionales para poder desarrollarse, porque no tenían recursos naturales. Gracias a Dios, Bolivia, Ecuador, nuestra América, la patria grande, sí los tiene, y podemos soportar la presión de esas transnacionales, y podemos proteger a nuestra clase trabajadora, y podemos tener recursos para mejorar el nivel de vida de nuestra gente sin lucrar bolsillos extranjeros. Pero hay gente que quiere que nos neguemos, que rechacemos esa oportunidad. Creen que la pobreza es parte del paisaje. Muchas veces creen que parte de la cultura es la miseria. Qué maravillosa cultura la de nuestros pueblos ancestrales, quichua, aymara, bolivianos, quichua, secopay, cofán, guarani, ecuatorianos. Pero una cosa es la cultura, la lengua, la vestimenta, las expresiones artísticas, y otra cosa es la miseria, la falta de servicios básicos, la falta de oportunidades, la falta de salud, la falta de educación. Decir en el siglo XXI que conglomerados humanos, sean nacionalidades ancestrales o lo que fueran, carecen de servicios básicos, de electricidad, de teléfono, de atención de salud, de atención educativa, de agua potable, alcantarillado, y llamarle a eso cultura es un insulto. Eso no es parte de la cultura, eso es parte de la miseria. Y el imperativo moral de nuestra América no es solo superar la miseria, sino hacerlo lo más rápidamente posible, porque ya hemos perdido siglos para el buen vivir, compatriotas. El desafío, sobre todo de nuestros pueblos ancestrales, no es permanecer en la pobreza. Son estereotipos. Aymara nomás es, entonces tiene que estar dedicado a la agricultura de subsistencia. Quichua nomás es, entonces no puede estudiar en universidad, tiene que ser agricultor. Son estereotipos que esconden los peores racismos. El desafío de nuestros pueblos, sobre todo nuestros pueblos ancestrales, es superar la pobreza sin perder la cultura, sin perder su hermosísima cultura, sus tradiciones. Y es posible.
y es necesario. La miseria no es parte de la cultura, no es parte del folclore, es parte de la injusticia y la exclusión de siglos que debemos reparar lo más rápidamente posible, compatriotas. Y para eso necesitamos nuestros recursos naturales. Así que a unirnos, organizaciones sociales, a rechazar esas infiltraciones que hay en nuestros movimientos sociales. La derecha no es tonta, ya tiene infiltrado organizaciones sociales, financiadas del exterior. En Ecuador a cada rato tenemos que enfrentar Fundamedios, Acción Ecológica, etcétera, que toman las veces de los partidos políticos de oposición, financiados por la oligarquía ecuatoriana, financiados por grupos externos. Ya están infiltrados en organizaciones sociales y ellos siembran estas dudas, siembran estas novelerías, no a los recursos naturales, no tocar la naturaleza y morirnos de sed al lado de la fuente, olvidándonos que el ser humano es lo más importante de esa naturaleza, que es un falso dilema, naturaleza o muerte, extractivismo o vida. No, un adecuado extractivismo como lo estamos viendo aquí en Bolivia, con manos limpias, como las del compañero Evo Morales Ayma, sirve no solo para sacar de la pobreza a Bolivia, sino para conservar la naturaleza en Bolivia. Porque uno de los peligros de esa naturaleza es la misma pobreza, compañeros, que destruye la naturaleza por necesidad. Los ricos la destruyen por opulencia y contaminan a nivel global. Reciben una pequeña dosis de sus acciones. Los pobres contaminan, es contaminación local. La contaminación de los ricos es contaminación global. Contaminación de los pobres, contaminación local. Y al contaminar el agua del río, porque no tienen sistema de aguas servidas, no tienen agua potable y beben de ese río, nos enfermamos y sufrimos de enfermedades perfectamente evitables, enfermedades de la pobreza. Y se perpetúa el círculo de la pobreza, porque al no tener tierra se sobreexplotan los suelos y se desertifica el suelo. Al no tener alternativa de trabajo, se expande la frontera agrícola y pecuaria y se destruye la selva. La pobreza también impacta en la naturaleza. Y lo peor de todo, es impacto local que cae sobre el mismo pobre y se forma un círculo vicioso. Superemos la pobreza y con ello también estamos conservando de mejor manera la naturaleza. El extractivismo, bien utilizado, con manos limpias, con responsabilidad ambiental y social, no es un falso dilema que va a destruir la naturaleza, extractivismo, naturaleza, sino que la puede proteger, sobre todo superando lo más rápidamente posible la pobreza. Organizaciones sociales, movimientos sociales, dirigentes sociales de Bolivia, de Ecuador, de nuestra América, a defender estos procesos históricos, con voluntad, con capacidad, sin perder el camino, sabiendo tomar las correctas decisiones, confiando en sus gobiernos revolucionarios, que como decía nuestro viejo luchador, Eloy Alfaro, no buscamos nada para nosotros, todo para ustedes, pueblos que se han hecho dignos de ser libres. Unidos hoy más que nunca, enfrentamos poderes enormes y ahí vienen otros errores. Para ciertos grupos, ciertos movimientos sociales, pareciera ser que los adversarios, los mayores enemigos somos los gobiernos que queremos sacar de la pobreza a nuestra gente y que no existen transnacionales explotadoras y que no existe un orden mundial no solamente injusto sino inmoral y que no existe el imperio criminal de capital por doquier y existe, prevalece, se siente día a día, intentan boicotear nuestros procesos de cambio. Ahí tenemos, por ejemplo, los tratados de protección recíproca de inversiones, verdaderos atentados a nuestra soberanía. Las transnacionales, las empresas, el capital, con más derechos que los seres humanos. Si hay un atentado, y sabemos que con Evo eso no existe en Bolivia, pero si hay un atentado a derechos humanos en Bolivia o en Ecuador, antes de llegar a la Corte Interamericana, primero tienen que agotar las instancias jurídicas de Bolivia, Ecuador, el país correspondiente. Pero cualquier transnacional puede llevar un Estado soberano directamente, sin más trámite, a centros de arbitraje donde siempre ganan estas transnacionales, porque todo está en función del capital. Hoy Ecuador tiene una tremenda lucha contra una transnacional criminal, corrupta y corruptora, como es Chevron,
que compró Texaco, que destruyó nuestra selva amazónica. No se imaginan todos los mecanismos de defensa y de impunidad que tiene el gran capital. Ahí están los verdaderos adversarios de las organizaciones sociales, de los movimientos de izquierda, esas estructuras de opresión. Otro ejemplo, como se nos han tomado hasta los membretes más hermosos, ¿verdad? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién puede estar contra los derechos humanos? Pero resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington, financiada por Washington, y Washington no ha ratificado la convención. Es decir, pagan, financian para controlar a los demás. Y la hipocresía de siempre, ¿verdad? Esa comisión ayudó a evidenciar los crímenes de las dictaduras bolivianas, del Cono Sur, etc. Pero dictaduras impuestas por el propio Washington, que para lavarse un poco la cara, las manos, financiaba a la comisión para que investigue los crímenes de las dictaduras que ellos mismos pusieron. Esas cosas son intolerables, esas cosas hay que denunciarlas. Esos son los desafíos que tiene la nueva izquierda, el socialismo del siglo XXI. No fundamentalismo como el conservadurismo, la ecología a ultranza, sacrificando lo más importante de la naturaleza, que son los seres humanos, sino resistir y vencer esas estructuras de opresión, como el imperio del capital, como toda esta institucionalidad internacional donde se domina en función del capital a sociedades, vidas, personas. Por eso, hoy más que nunca, queridas hermanas y hermanos de Bolivia, la unidad boliviana y la unidad latinoamericana. Ustedes han visto este estadio repleto. Somos más, con el pueblo somos más, más. Contigo somos más, somos muchísimo más. La inmensa mayoría, pero para que esa mayoría tenga fuerza, unidos como un puño. Ni un paso atrás, Bolivia querida, a respaldar al gobierno de Evo Morales, gobierno histórico, a respaldar los procesos revolucionarios de nuestra América, a respaldar la construcción de la patria grande y hacer que estos procesos socialistas, dignos, soberanos de nuestra América, nada ni nadie los pueda parar. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria grande! Hasta la victoria siempre, hermanas y hermanos de nuestra querida Bolivia. Un fuerte aplauso para nuestro hermano